Hola, ¿cómo están amigos? Soy Gustavo González. Bien, me dispongo entonces a seguir el sombreado. Ahorita continuamos. Estamos en la fase de colocar ya los medios tonos. Esto es muy delicado porque debemos considerar la relación de las sombras duras, es decir, las más fuertes, las que generan la estructura inicial, y los tonos de transición que van a ir bordeando las luces principales. Necesitamos entender la forma por medio de los valores tonales, ¿no? Esto se va consiguiendo al entornar la vista cuando tenemos una imagen y el concepto mismo de la forma. ¿Qué tan redonda es? ¿Qué tan plana es? El ángulo en el que le va a pegar la luz, la dirección de la luz, la calidad de la luz también, porque podría ser una luz muy fuerte de la ventana muy cerca o cuando te retiras hacia un ambiente un poco más oscuro, entonces hay mucha cantidad de medios tonos, más cantidad de medios tonos. Esto hace que la imagen se vea más colorida cuando estamos pintando, por ejemplo, ¿no? Todo esto, el asunto, el problema de los valores tonales, del tono en sí, tiene mucha implicancia cuando ya estamos pintando. Yo ahí estoy haciendo a un Cristo con un fondo y lo estoy avanzando poco a poco, ya casi lo termino. He ido limpiando los valores de las sombras duras para concretar en la masa de sombra más fuerte. Aquí hay medios tonos, ¿no? Hay bastantes medios tonos. Y ya es el momento de ir fabricando entonces esta masa de valores intermedios. Es más suave, ¿no? Voy con la punta del lápiz. Pienso en la forma, ¿no? No solamente en el valor tonal como algo plano, sino pienso en la forma, el ángulo que tiene esta forma de la frente, por ejemplo, ¿no? La dirección de la luz es hacia el frente, viene el rayo luminoso desde la derecha. Por eso es que vemos la sombra de este lado y ahora genero una transición, ¿no? Todo este sector es de medio tono. Todo este sector que va a ir bajando es de medio tono. Y es fácil ir haciendo entonces esta sensación de volumen cuando ya tenemos el bloque de sombra bien descrito. ¿Ya? Cuando tenemos el bloque de sombra bien descrito, el de estructura, entonces es más fácil. Colocamos el medio tono y ya se va dando la sensación de volumen. Eh, un buen amigo del taller, Joao, es de Brasil, me consultaba acerca de el acorde de los valores tonales. Eso fue esta mañana, ¿no? Que tuvimos una conversación. Él es muy comprometido en cuanto al estudio y ya trabaja a nivel artístico, ¿no? Incluso hace algunos encargos, pero siempre está en la elaboración del tipo de retrato académico. Entonces me consultaba acerca del proceso justamente de la colocación de los valores tonales, o sea, cómo es este proceso en el que teniendo un modelo vemos los valores tonales y luego cuando ya estamos sobre el dibujo, cómo debería ser esa colocación, ¿no? Cómo deberíamos llegar al valor exacto, de qué manera, de qué forma. Bueno, ocurre que si nosotros comenzamos un sombreado, pero muy flojo, muy claro, ¿no? Avanzando desde los medios tonos, sin concretar las sombras fuertes, entonces siempre el dibujo carece de carácter, no tiene mucho carácter. Entonces, lo que deberíamos hacer como proceso es primero colocar las sombras duras, hasta tener así una estructura firme como indiqué en este ejercicio. Luego, considerar estos medios tonos, esta fase en la que estamos, ¿no? Por eso la pregunta que me hacía, la consulta que me hacía el buen Joao, justamente me ayuda a concentrarme, a enfocarme, ¿no? En qué es lo que necesita el dibujante, como una explicación concreta de qué hacer.
¿ya? Porque si digamos, el tutor, el docente solamente lanza la frase, ¿no? Que se debe hacer de esta manera, pero no hay una concreción así, con lápiz en mano, entonces no entendemos bien el concepto de cómo generar el volumen. Bien, inicialmente entonces podemos pensar en tres masas de valor, ¿no? El valor de la luz, el valor del medio tono y el valor de la sombra. Y cuando iniciamos el dibujo, avanzamos desde la sombra, ¿no? En el sistema académico sistematizamos así el asunto. Vamos a hacer todas las sombras hasta un valor promedio que se separe muy bien del resto. Es decir, así como se ve la nariz, ¿no? Observen la nariz. Vamos a trabajar la nariz así, igual que la frente, voy bajando, ¿no? Entonces yo tengo ya la sombra fuerte, la sombra dura de la nariz, ¿no? Ahí la vemos. Ahora que ya tengo esa sombra fuerte, puedo ir bajando así con el segundo valor, es decir, el del medio tono. Lo pego aquí mi trazo y ya tengo el mapa, ¿no es cierto? Esta línea del borde me va a indicar hasta dónde llegar con este valor intermedio, con los medios tonos. Justo así, de esta manera, ¿no? Observo si la forma se funde, es decir, si hay como una especie de esfumado en el borde, que aquí lo hay, y es lo que le da como esa calidad de piel suave, ¿no? Que no hay bordes demasiado duros. Y seguimos avanzando. Como mi especialidad es la de pintura, entonces sí me interesan mucho los efectos de suavidad, de esfumados en los contornos y los procesos, claro, ¿no? Porque en el otro tipo de dibujo, que es más lineal y estructural, no se puede hablar mucho de efectos muy sensibles en cuanto a los contornos y el volumen y los colores, ¿no? A mí me gusta también el dibujo estructural, no lo puedo dejar de lado jamás. Justamente, ¿no? Cuando el pintor se fija solamente en los efectismos superficiales, pierde estructura y le va muy mal, ¿no? Bien, entonces aquí ya debería ser el mediotono que le corresponde verdaderamente. Esta es la esclerótica, ¿no es cierto? Y tiene una mirada así como si se sintiera o si se supiera superior, ¿no? Muy interesante esta mirada. Le hemos puesto de título Eva, ¿no? La Eva de la novela Demian de Hermann Hesse. En las novelas de Hesse siempre son novelas como de transición, ¿no? Donde el personaje principal crece y cambia. Siempre es así, como que están siempre sumidos sus personajes en un conflicto entre el alma, sus pensamientos, su vida está en crisis, ¿no? O llega a un punto de crisis constante. Y esto resulta tan común en todos nosotros que inmediatamente conectamos con los personajes, ¿no? Lo mismo ocurre en Siddhartha, ¿no? Las aventuras de Siddhartha, que llega a ser el Buda, ¿no? Govinda, todos están siempre en un constante cambio, crecimiento, un crecimiento intelectual, espiritual. Es una de sus obras culminantes, ¿no? En ese sentido es El Lobo Estepario también, ¿no? Tienen que leer esas obras si no las tienen en casa, búsquenlas o tal vez pueden buscar el audiolibro, ¿no? Mientras que hacen deporte o están en el transporte público, pueden ir escuchando esas novelas, ¿no? Les va a gustar mucho. Y sobre todo que les da ideas en imágenes para futuros trabajos.
¿no? Bien, entonces observan cómo al colocar este medio tono acá, ya se genera la sensación de volumen. Y esta podría ser cada vez mayor y podemos agregar texturas. Acá, por ejemplo, hay un brillo, ¿no? Que va a bajar un brillo por todo este sector. Entonces, quiere decir que alrededor es como un medio tono. Bien, ya habrá tiempo entonces para colocar más medios tonos. Pero siempre estos tonos deberían ir eh, favoreciendo a la estructura de la nariz, ¿no? Este plano de la nariz. Aquí puedo perderlo un poco más. Acá esta línea debe disolverse un poco más. La piel de la modelo es compleja, no tiene como pecas, pero yo voy a obviar un poco las pecas porque me parece que son demasiadas. Y si es que yo las hiciera, interrumpiría la sensación de volumen. De repente puedo hacer algunas, ¿no? Pero en este caso es algo que yo obviaría. Bien, entonces, cuando ya tenemos dispuestas las masas de las sombras duras, ¿no? Es decir, las sombras. Luego el medio tono y este medio tono va encerrando las luces más fuertes. Entonces ahí ya tenemos las tres masas iniciales. Pero ahí no queda, ¿no? Ahí no queda el asunto, ¿no? Eso es lo que le explicaba a Joao, que luego que ya tenemos esas tres masas, hacemos las gradaciones y los ajustes en cada una. Por ejemplo, en la sombra podría haber sectores de reflejo que ya quedan así tal cual y otros sectores que tienen una sombra más profunda. De repente por acá no le cae ningún reflejo y esta sombra de acá arriba debería ser más fuerte, más oscura, quiero decir, ¿no? Es posible. Acá también en la línea de corte hacia la sombra podría ocurrir que es más densa, más oscura. Y así en general, ¿no? Darle un ajuste a cada masa, el medio tono. Acá no hay luz, ¿no? Tengo que encerrar ese brillo de la nariz. Entonces voy avanzando alrededor con la punta fina del lápiz, ¿no? Y acá es más medios tonos, es decir, las fronteras se disuelven buscando justamente el balance de cada una de las masas, ¿no? Esto es sombra, esto es medio tono, su borde es suave, ¿no? Aquí tengo que hacer una gradación. A mí me gusta hacer las gradaciones a lápiz, pero podría ocurrir que quieres ahorrarte un paso. Podríamos utilizar esto, ¿no? Un pincel. En este caso es un pincel así de pelo sintético, chato, en diagonal. Y con eso terminar algunas áreas. Podría también así darle suavidad. Fíjense qué suavidad agarra cuando paso así en general en el medio tono y ya nos va a dar sensación de piel. El lápiz que estoy usando, por si acaso, es el lápiz de color, el polícromo, ¿no? El polícromo. No se esfuma mucho, no es como un carboncillo, pero sí nos puede dar esta sensación cuando lo aprieto de esta manera. Y yo diría que lo apliquemos con cuidado en las zonas más suaves, las que detectamos con mucha más suavidad, no en todos lados, ¿no? Por ejemplo, sé que hacia las sombras el valor apretado me va a dar una sensación así como más natural, ¿no? Y más bien reservaría las texturas del lápiz, esa sensación arenosa, la reservaría para algunos medios tonos, algunos sectores de primer plano. Bien, entonces esto es una herramienta que nos va a ayudar. Hay que calcular en dónde dejar verdaderamente la luz principal, ¿no? Tener entonces una idea clara de cómo va llegando los valores tonales. Acá, por ejemplo, es bastante suave. Y reservo entonces el valor tonal del brillo
casi tratando de no tocarlo, ¿no? Una cosa es la luz, ¿no? Y otra cosa es el brillo. El brillo ya vendría a ser la reflexión de la luz total, ¿no? Bien, es un efecto bonito, ¿no? Que se usa mucho en carboncillo, en el grafito, frotarlo para que quede así, muy suave. Pero considero que tenemos que devolverle el balance, ¿no? Con algunas partes que sí deben quedar un poco más rígidas, un poquito más duras, como acá, por ejemplo. Porque si no, todo quedaría como muy flojo, ¿no? Al haber hecho el contraste más fuerte al inicio, hace que el efecto de dureza permanezca, ¿no? Que no se me escape. Necesitamos empezar desde algo básico, rotundo. Eso va a hacer que cualquier medio tono suave, pues se vea muy suave, ¿no? Se dan cuenta, la parte de abajo está todavía en este aspecto duro y la parte donde hemos colocado las suavidades cumple su función, ¿no? Es como está muy bien diferenciado los efectos. Eso es lo que tenemos que perseguir, ¿no? Que el dibujo dé diversas sensaciones. Luego, lo que he pensado es en colocarle justamente la señal, ¿no? La señal Eva, Sinclair, Demian y otros individuos más que son como Pistorius, por ejemplo, personajes de la novela, todos tienen como una señal que solamente ellos pueden ver, solamente ellos pueden detectar, ¿no? Por eso es que Demian se hace amigo de Sinclair porque detecta que en él está la señal en su frente. Entonces podríamos inventar ahí algo, ¿no? En Eva, colocar una especie de pequeño dibujo casi imperceptible, lo sabremos solamente nosotros, ¿no? Y diremos que esta es la señal. Bien, ahí está, ¿no? Bien, y continuamos, ¿no? Continúo hacia abajo con los medios tonos. Tengo que ir colocando así suavemente estos tonos acá y reservando los brillos, ¿no? Donde no exista una luz máxima, puedo ir cubriendo con unos medios tonos más claros cada vez, ¿no? Y en la mirada también podríamos hacer algún juego interesante, es decir, suele ocurrir que en la imagen natural el ojo que está en la luz es más nítido y el ojo que está en la masa de sombra, es decir, así en la penumbra, se vuelve más difuso, no hay mucho detalle en él. Pero depende cómo queremos plantear acá, por ejemplo. Tengo el brillo y puedo hacer un oscuro muy fuerte para centrarnos en su mirada. En la novela dice que tiene ojos claros. Podría ser como marrones claros, no lo sé. Pero me voy a centrar mucho en este ojo y el efecto de reflejo y volumen que pudiera llegar a tener, ¿no? Entonces lo que aplicaríamos sería la técnica de la jerarquía. No sé si recuerdan esa técnica. Viene de la escuela rusa, en donde en el dibujo ya se elige una parte y se contrasta al máximo. Podría ser acá entonces, ¿no? Pero poco a poco lo haré. Yo indico que una textura suave, suave al tacto, sí te permite tú mismo colocar las sombras y las texturas que necesitas. Muchas veces el dibujante inicial, cuando está empezando, pide consejo, ¿no? ¿Cuál es el mejor lápiz?
cuál es la mejor cartulina, qué libro leer y diversas cosas como pensando tener un consejo que le ahorre tiempo, ¿no? Pero uno debe tener la conciencia de que esto del aprendizaje del dibujo es un viaje personal. Vas eligiendo, ¿no? Por tu propia experimentación vas eligiendo cuál es el que mejor se acomoda a tus requerimientos. Por ejemplo, si es un dibujo lineal, si es un dibujo plenamente lineal el que vas a ejecutar, es mejor que sean grafitos de fácil borrado. Si ya estás en la etapa de sombras, igual puedes utilizar los grafitos y los carboncillos y las tizas, ¿no? Que favorecen a las masas, porque se pueden esfumar fácilmente. De repente quieres algo intermedio, algo entre uno y el otro, ¿no? Que sea lineal y que también dé sensaciones de masas. Podrías utilizar un lápiz de color, ¿no? Como este. Las tizas, por ejemplo, se parecen a los carboncillos, ¿no? Se pueden esfumar fácilmente. El sepia, la sanguina, ¿no? Pero hay que ver, considerar el color y el tono que tienen, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso estoy utilizando un tipo de cartulina que es de la fábrica Sadipal. Es muy suave. Y bueno, la venden acá en Perú, en Lima, ¿no? No sé si Sadipal es una fábrica que importa sus productos, no lo tengo claro. Pero la suavidad es muy buena, ¿no? Se acomoda al tipo de dibujo que estoy haciendo acá. Puesto que yo he visto varias veces que vienen alumnos o conozco alumnos que me dicen, mi profesor dice que las cartulinas tienen que ser gruesas, de grano grueso siempre, ¿no? Y no pueden ser suaves. O sea, todo lo contrario a lo que yo digo, ¿no? Y de repente es que el estilo que va a enseñar el profesor, la manera, las técnicas que va a enseñar, se basan más bien en los aspectos tonales y necesitan que la cartulina retenga el polvillo, ¿no? Por ejemplo, en una cartulina muy suave, muy lisa, el carboncillo no se va a quedar, no va a tener textura de la cual atracarse, ¿comprenden? Bien, y así entonces voy avanzando, ¿no? Voy avanzando una parte y con el pincel puedo darle la suavidad hasta la luz, sin cubrir el brillo, ¿no? Busco entonces el plano de suavidad y trabajo ahí. Y si necesito regresar a una luz, utilizo el borrador, ¿no? Bien, acá me estoy dedicando a darle volumen y cierta textura a esta parte de los labios que siempre resulta en la mujer muy, pero muy sensual, ¿no? Hay partes que se disuelven, como acá en este extremo, veo que las sombras se disuelven entre el labio de arriba y el labio de abajo, en la comisura. Entonces me aplico mucho en este efecto de suavidad, ¿no? En este lado en específico. Y bueno, y así seguiré entonces colocando los medios tonos, pero con este proceso que les digo, ¿no? De ir logrando la relación, el acorde entre luces, medios tonos y sombras. Pero ya es, en este momento ya es también incluido las texturas, gradaciones, es decir, quiero que se vea como piel, ¿no? Como piel. Y voy también graduando qué tanta textura me gustaría colocar. Por ejemplo, si los labios están resecos, forman
grietas aquí, ¿no? Y acá también. Pero elegiré solamente algunas porque no quiero que se vean labios como de anciano, muy resecos, ¿no? La foto sí tiene muchas texturas, pero tenemos que decidir cuáles nos convienen en nuestro dibujo, ¿no? Siempre escogiendo y siendo críticos con respecto a la apariencia de la fotografía. Bien, entonces ya seguiremos más adelante. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho.